Estudiando el libro de Filipenses, uno se da cuenta qué grande es Dios y cómo puede hacer una transformación tan importante en aquellos que creen en Él, ¿no? Verdaderamente, uno siempre ha tenido podríamos decir así, el conocimiento y el concepto de quién ha sido el apóstol Pablo en el reino de Dios. Pero cuando uno estudia más profundamente cada carta, cada palabra que él transmite, sobre todas las cosas uno se da cuenta lo lejos que está de ser como él. Por supuesto, mucho más lejos de ser como Cristo. Y por eso uno puede llegar a entender que el mismo apóstol decía: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, en esta mañana vamos a seguir con el capítulo 1. Y miren, mis hermanos, mi intención era que pudiéramos tratar de los versículos 12 al 18. Pero el versículo 12 y el versículo 13 me dieron tanto que es imposible que podamos dar más, porque si no estaríamos toda la mañana acá. Así que vamos a ver en esta mañana solamente 2 versículos. Y en esos 2 versículos vamos a ver unas enseñanzas extraordinarias que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Igual yo voy a leer desde el versículo 12 hasta el 18, lo vamos a leer, y después vamos a tener algunos pensamientos respecto de esto. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hasta aquí nomás la palabra de Dios en esta mañana. Por supuesto, hoy vamos a ver solamente los versículos 12 y 13, pero vamos a continuar, Dios mediante, el próximo domingo, ¿no? Repasando un poco lo que ya estuvimos viendo en estos domingos anteriores, ustedes, los que estuvieron o los que escucharon el audio, recordarán que dijimos que Pablo podía mirar el pasado con agradecimiento, ¿no? El versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es decir, él cada vez que se acordaba de los filipenses, de los cuales había establecido una hermosa relación de amor, de afecto, de compañerismo, tanto él con la iglesia como la iglesia con él, uno se da cuenta acá de que Pablo vivía en agradecimiento por lo que él había vivido tiempo atrás con esa iglesia. Entonces él recordaba o miraba el pasado con agradecimiento. Después dijimos también que él miraba el presente persuadido de Dios. El versículo 6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estaba viendo el presente persuadido de Dios, no persuadido de él, sino que él hablaba del que comenzó la buena obra. El que comenzó la buena obra era Dios mismo, en esa iglesia, ¿no? En esos filipenses. Y él entonces estaba en ese presente, podríamos decir así, recordando esa persuasión que tenía, esa convicción, esa seguridad de que era Dios el que había comenzado esa obra y la iba a terminar hasta el día que Jesucristo volviera, ¿no es cierto? Entonces, él veía así el presente. Pero también vimos que el futuro él lo miraba con oración. Y en esto también nos estuvimos deteniendo un tiempo, ¿no es cierto? A partir del versículo 9, él dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y dijimos, entre otras cosas, que él oraba, no decretaba, no declaraba, no establecía, no rechazaba
ningún maligno por allí, en una actitud de autoridad personal, sino que él oraba a Dios como había enseñado Jesucristo en el Mateo capítulo 6 y capítulo 7, ¿no? Donde uno puede ver allí, donde el Señor Jesucristo enseña el Padre Nuestro y enseña a los discípulos a orar, a establecer una comunión con Dios. Pero él tenía oraciones particulares, mis hermanos, con motivos especiales. Dijimos que, digamos, él no oraba mucho por él, sino él pensaba en todos los demás. Y dijimos también que muchos de nosotros nos encerramos en nuestro círculo pequeño y nuestras oraciones giran alrededor de eso. Pero Pablo, ¿qué oraba? Vimos que él oraba para que el amor de los filipenses abundara más y más. También oraba para que ellos tuvieran conocimiento, para que ellos tuvieran discernimiento. Y sobre todas las cosas también, como lo estuvimos viendo la última vez, para que ellos estuvieran llenos de fruto de justicia. Esa era la oración de Pablo, mis hermanos. Porque era el anhelo de él ver cómo otros creyentes crecían a la imagen de Cristo. Ese era el propósito de Cristo, pero también era el propósito de él como apóstol. Entonces, en esta mañana vamos a ver un poco cómo sigue esta historia a través de estos dos versículos que he mencionado recién, versículo 12 y versículo 13. Y él dice en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y qué cosas le habían sucedido? ¿Qué cosas le habían sucedido? Porque uno puede decir, bueno, las cosas que me han sucedido. Bueno, las cosas que le habían sucedido a Pablo, indudablemente, si nosotros la leemos en su palabra, sobre todo el capítulo 11, del versículo 16 en adelante de 2 Corintios, si uno lee lo que le había sucedido a Pablo, muchos no quisiéramos ser pastores, no quisiéramos ser misioneros y aún ni quisiéramos ser cristianos, porque las cosas que él describe allí, que le pasó, hablan indudablemente de cosas que no vemos hoy en día, en el cristianismo actual, lleno de comodidad, lleno de caprichos, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver a través del apóstol Pablo, y ahora vamos a ver algo de eso, qué él quiere decir con todo esto. Ahora, él vivió situaciones y circunstancias realmente muy difíciles, mis hermanos. No vamos a leer 2 Corintios 11, donde hay, digamos, sobre todo en ese capítulo, una descripción muy amplia de lo que él padeció. Pero a través de eso uno puede, digamos, examinándonos, preguntarnos, ¿no es cierto? Porque seguramente todos pasamos, tal vez, en tiempo atrás, o quizás ahora estamos pasando, situaciones que han desencadenado en enfermedad o en desempleo, o quizás en otro tipo de situaciones o de problemas familiares que normalmente en nosotros, y justamente porque a lo mejor la plenitud de Cristo todavía no está controlando nuestra vida, producen tristeza, producen ansiedad, angustia, y hasta podemos llegar al desaliento o el desánimo, pero en una forma marcada. Ahora, por lo que nosotros vemos, mis hermanos, por lo que nosotros vemos en el apóstol Pablo, nosotros encontramos un principio que es muy importante. Siempre el Señor usa nuestras circunstancias para la gloria de Él y aún para nuestro bien. Cualquier circunstancia que nosotros pasemos, de adversidad, de oposición, de problemas, de necesidad, siempre Dios la va a usar para su gloria. Porque como dije antes, hace un momento, Dios sigue siendo soberano y Él sigue teniendo la autoridad y el control sobre todo. Nada lo sorprende, mis hermanos. Es Él el que prepara todas las cosas. Ahora, esta carta a los filipenses fue escrita desde una prisión, mis hermanos. Ahí estaba Pablo. Pablo estaba preso y encima estaba preso injustamente. No es que estaba preso por un delito, estaba preso por predicar a Cristo, que es el Salvador de los hombres y el que transforma las vidas.
Ahora, él estaba encarcelado por predicar el Evangelio en un lugar que no era cómodo, era incómodo. Como dijimos la otra vez, no era un lugar donde encarcelado, bueno, uno tomaba mate, tenía aire acondicionado, no, era un lugar de, podríamos decir así, de sufrimiento, de castigo. Encima muchas veces se encontraban, agarrado en el cepo donde lo ataban a cadenas y estaba controlado por soldados continuamente, ¿no es cierto? Y nosotros dijimos la vez pasada en uno de los domingos que yo compartí este estudio que estamos haciendo de Filipenses, que a veces nosotros podemos estar presos de muchas cosas, mis hermanos. A lo mejor nos movemos con libertad, pero estamos presos a veces de vicios, de pecados, o quizás también presos del desaliento, de la indiferencia, de la incredulidad, mis hermanos. Y somos prisioneros de esas cosas. A veces somos presos de la búsqueda de reconocimiento, presos del dinero, presos de una mejor posición social. Un montón de estas cosas nos esclavizan, mis hermanos, y estamos presos. Pero Pablo estaba preso por causa de predicar a Cristo. Y entonces veamos ahora cómo Pablo reacciona ante sus propias dificultades y situaciones. Miren, como dije antes, si uno analiza la vida de Pablo, uno estaría muy desalentado, porque si uno dice, bueno, si yo voy a vivir lo que vivió Pablo, las experiencias que tuvo que pasar, y no, yo no quiero pasar por eso. Entonces, cuando uno llega a conocer en profundidad qué es lo que le sucedió a Pablo, y sobre todo, como dije en el libro de 2 Corintios capítulo 11, hay un detalle muy especial de lo que él había pasado a través de todos esos años, siendo un misionero para Cristo. Esto nos lleva al tema del sufrimiento, mis hermanos, nos lleva al tema del sufrimiento. Algo que no es bien visto en el cristianismo occidental moderno. No queremos saber nada del sufrimiento, del esfuerzo, la abnegación para vivir como Cristo o Pablo vivieron. Muchos, y esto lo sabemos, predican hoy que el propósito de Dios para el creyente es vida libre de sufrimiento. El cristiano no puede enfermarse, el cristiano no puede pasar por momentos de escasez, el cristiano no puede tener conflictos familiares, pero nosotros sabemos que por la vida de Pablo y aún de otros apóstoles, esto no es verdad. Y no es que uno tenga que ser un masoquista, mis hermanos, no es que digamos, bueno, vamos a sufrir, no, pero indudablemente un distintivo de la vida de un cristiano verdadero es que va a pasar por situaciones, va a pasar por dificultades, por pruebas. Es más, la palabra de Dios nos dice que para que entremos en el reino de Dios tenemos que pasar por adversidades. Y miren, el que hoy quiere predicar la palabra de Dios sobre sufrimiento, escasez o enfermedad, no es popular, mis hermanos. La gente no quiere escuchar de eso. Pero justamente es lo que la palabra de Dios nos enseña y sobre todo con los testimonios vivientes, como el caso de Pablo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la vida de Pablo había sufrimiento, había soledad, había angustia, mis hermanos. ¿Y qué pensaría Pablo de los predicadores de hoy que insisten que un cristiano no puede padecer? Hay muchos que enseñan incluso que hasta el sufrimiento es diabólico. Entonces, ¿cómo vería el apóstol Pablo esas enseñanzas que hoy por ahí uno escucha en varios lugares? Y miren, el sufrimiento Pablo lo comenzó desde su conversión. Fue perseguido por los judíos, las autoridades lo encarcelaban, los cristianos dudaban de él, otros le tenían envidia y hasta querían matarlo. Todo comenzó desde que él se convirtió. Es más, cuando él va en el camino de Damasco, ustedes recordarán en la descripción que hace Hechos capítulo 9, que él esa luz lo dejó como ciego, ¿no es cierto? Y él fue llevado a la casa de ese profeta Ananías, Y ahí Dios le revela a ese profeta, diciendo de Pablo, él va a saber lo que significa
sufrir por el Evangelio de Cristo. Y son palabras de Jesús. Entonces, nosotros podemos ver que, como dice Pablo en este versículo 12, las cosas que me han sucedido han redundado para bien. Nosotros conocemos ese pasaje muy, expresado por nosotros y conocido de Romanos 8:28, mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la palabra que realmente nosotros debemos hacer en nosotros. Y miren, Pablo vio las dificultades como oportunidades. Dios lo usó en la cárcel, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice acá, el versículo 12, esas cosas que le pasaron, incluida la cárcel, han redundado para el bien y el progreso del Evangelio. Y miren, nada impedirá el progreso del Evangelio. Nada. No importa la circunstancia que uno esté viviendo, nada impedirá que el Evangelio progrese. Y miren, la celda donde estaba Pablo en Roma fue la oportunidad de Pablo para orar y para predicar a Cristo. Los primeros versículos que ya estuvimos estudiando de este capítulo 1 de Filipenses nos muestran a un Pablo que oraba. Y la cárcel también fue el púlpito que él tenía para predicar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que él allí podía dar continuo testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cómo puede Dios usar una situación difícil en mi vida para realmente ser de bendición a aquellos que aún no me conocen? Bueno, o que no conocen al Señor, mejor dicho, ¿no? Aquellos que no conocen a Dios. Bueno, a través de las situaciones difíciles, mis hermanos, Dios nos va dando sabiduría, nos va dando madurez, nos va dando crecimiento, nos va preparando para que nosotros podamos ser de testimonio a otros, mis hermanos. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice que las cosas que nos van sucediendo le han sucedido a otros hermanos en el mundo y después a otros le pasarán después. ¿Por qué? Porque eso hace que uno se aferre a Dios y después sea de testimonio para otros. Yo recuerdo en algunos años muy lejanos ahora, ¿no? Era muy joven yo vivía una experiencia muy fea de índole espiritual, ¿no? Y sufrí mucho por eso. Y no entendía por qué esos pensamientos no se me iban. Y hablé con muchos pastores, todos me daban buenos consejos, pero finalmente Dios en un momento me sacó esos pensamientos y esas dudas y esos temores que yo tenía. Y obviamente me gocé por eso, pero poco tiempo después me encontré con una persona que estaba viviendo lo mismo que yo había vivido años antes. Y años que tuve padeciendo ese temor, esa duda. Y Dios, en ese momento, y todo ocurrió en el baño de un teatro, porque justamente en ese momento se estaba celebrando el 80 aniversario de la iglesia de Arroyito, creo que se hizo en el Teatro del Círculo, y me encuentro con este hermano allí, en el Teatro del Círculo, y no lo vi bien. Y digo, ¿qué te pasa? Y no me quería decir nada. Y después me dijo, cuando él empezó a abrirse, me estaba contando lo que yo había vivido. Entonces yo pude darle una palabra de fe, una palabra de paz en ese momento. Y a veces Dios utiliza nuestras propias experiencias amargas, difíciles, nuestros momentos de oposición o quizás de debilitamiento, para ir formando en nosotros algo que después va a servir para otros, mis hermanos. Entonces, cuando uno está pasando por dificultades, no tiene que ver eso como un castigo, como algo que Dios no responde a mi oración, sino que es la oportunidad que Dios está esperando para que uno la aproveche para alcanzar a otro, sea un hermano o sea un inconverso de Cristo. Entonces es importante esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a través de esos tiempos difíciles, Dios nos enseña y nosotros podemos decir, yo sé lo que es estar en el valle de sombra y de muerte, yo sé lo que es sentir soledad, yo sé lo que es sentir angustia, yo sé lo que significa ser traicionado. Y eso tiene mucho más valor que hablar simplemente teóricamente. Entonces, lo que uno puede ver acá en el ejemplo de Pablo es que todos
sus sufrimientos, como dice acá, todo lo que me ha sucedido ha redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Qué bueno esto, mis hermanos, qué bueno. Y fíjense, vamos a buscar un texto en el libro de Génesis 50, Génesis capítulo 50, y fíjense allí algo muy llamativo, y que podríamos decir que es una experiencia similar a la de Pablo, pero en el Antiguo Testamento, ¿no? Génesis 50 y versículo 20 dice lo siguiente. Y este es el caso de José cuando tiene el reencuentro con sus hermanos, ¿no es cierto? Génesis 50 y versículo 20. Y dice así, José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué tremendo esto, ¿no? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. José, un hombre que también tuvo la experiencia de la cárcel, mis hermanos, y de manera totalmente injusta. Así como Pablo estuvo injustamente encarcelado, y obviamente otras cosas que le pasaron. Pero fíjense cómo Dios preparó todo, a pesar de todos esos años que él tuvo que padecerla, vamos a decir así, para que en ese reencuentro con sus hermanos dice, bueno, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios usó ese mal para que mucha gente, como dice acá, pueda vivir, porque él, recordemos que llegó a ser segundo después del faraón y era el administrador de todos los alimentos que había en Egipto y que incluso alimentó a países cercanos, ¿no? A través de esa administración extraordinaria que hizo José. Entonces nosotros podemos ver que las adversidades, como nos está relatando Pablo, pueden ser usadas y deben ser la oportunidad para que nosotros bendigamos a otros, mis hermanos. Ese es el propósito por el cual Dios permite que a veces pasemos por situaciones que no entendemos o respuestas a oraciones que no recibimos. Ahora, fíjense que dice acá que el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vio Pablo esa celda como la oportunidad de alcanzar a los perdidos, mis hermanos. Dice que se han hecho patentes en Cristo, es decir, se han hecho visibles, se han hecho manifiestas. Y dice acá a todo el pretorio, es decir, a todos los guardias del Imperio Romano, los que cuidaban al gobernador, los que cuidaban al emperador, los que cuidaban el orden de la ciudad, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, aquellos soldados seguramente que estaban de guardia también custodiarían a Pablo en algún momento, porque los soldados se cambiaban cada 6 horas. Imagínense, de acuerdo a los estudios hechos, Pablo estuvo prácticamente 2 años cerca de 2 años en ese lugar, encarcelado, así que imagínense toda la cantidad de soldados que habrán pasado por la celda de Pablo para custodiarlo, para seguramente tener el control de su persona. Soldado que caía, soldado que le predicaba. Y imaginemos, mis hermanos, esos soldados después volvían a su casa y le hablaban a sus esposas de Cristo y le hablaban a sus hijos de Cristo. Entonces multipliquemos esto. En esos 2 años él le ha hablado a miles de soldados, mis hermanos, de los cuales muchos se han convertido, seguramente, ¿no es cierto? Y es importante esto, mis hermanos, y voy a leer una frase que saqué de alguien, no sé el nombre del autor, pero puso esto y me pareció extraordinario. El mismo Dios que usó la vara de Moisés, la honda de David, la burra de Balaam, usó las cadenas de Pablo para predicar a Cristo a todo soldado. Gloria a Dios. Entonces miles de soldados fueron evangelizados por las cadenas de Pablo. Fíjense qué importante es ver que su problema, su situación, como dice acá, lo que me ha sucedido, él lo usó como una oportunidad para llevar a Cristo a otros. Y surge esta pregunta: ¿a cuántos hemos evangelizado en los últimos 2 años, mis hermanos? Yo me lo he preguntado. ¿A cuántos
le hablé claramente del Evangelio de Cristo en estos 2 últimos años. ¿A cuántos en esta semana? Y entonces nosotros podemos ver, no estamos en la incomodidad que tenía Pablo, estamos libres, tenemos muchas más oportunidades. Sin embargo, cuando uno se hace ese autoexamen, se da cuenta que, indudablemente, como dije al principio, estamos muy lejos de ese espíritu que transmitía el apóstol Pablo, ¿no? Y por supuesto, esta palabra de Dios que es para mí, primeramente, y también para ustedes, debe movernos a realmente, no solamente reflexionar, sino tomar actitudes de cambio. Es muy importante esto, mis hermanos. Tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y esto tiene que verdaderamente quebrantarnos, llevarnos realmente a pedir perdón al Señor porque no estamos viviendo como Él espera que nosotros lo hagamos. No estamos dedicándole a Él lo que Él merece, ¿no es cierto? Y ya estoy terminando, mis hermanos. Fíjense el versículo 22 de Filipenses 4. Estamos acá en el libro de Filipenses. Fíjense este interesante versículo de Filipenses 4, 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Los empleados de César, los guardaespaldas de César, se habían convertido, hermanos. Se habían convertido porque Pablo predicó a todo soldado mientras estaba encarcelado. ¿Cuál es tu situación difícil? ¿Cuál es mi situación difícil hoy? ¿Podrá ser esa situación tuya y esta situación mía la oportunidad para hablar de Cristo? Ese debe ser en nosotros nuestro pensamiento en el día de hoy. Y termino con un versículo que está en 2 Timoteo 4.1. 2 Timoteo 4.1 y es, vamos a leer hasta el 4, estas son palabras también del apóstol Pablo. Dice así, 2 Timoteo 4.1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Te encarezco, dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, pero no solamente que prediques la palabra, que hagas horas extras, no solo a tiempo. Bueno, hoy tenemos la reunión, hermanos, sí, estamos predicando la palabra. No, fuera de tiempo, en todo momento. La palabra debe ser algo que esté continuamente en nuestra boca. Y esta es una advertencia para mí, es una reflexión para mí, mis hermanos. Fuera de tiempo, no hay que esperar ciertos días, ciertas horas para enseñar, predicar, redarguir, reprender. La palabra debe estar siempre, mis hermanos, a tiempo y afuera de tiempo. Pablo le dice a Timoteo que haga horas extras con la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pablo le habló a miles de soldados, mis hermanos. No se examinó por dentro diciendo: soy un pobre infeliz acá dentro de este lugar, nadie me ve, nadie me visita. Vio esa dificultad como la oportunidad para que Cristo fuera predicado. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que reflexionemos, que, como dije hace un rato, no seamos solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Animémonos unos a otros a predicar a Cristo. No solamente mostrarlo con nuestra vida, eso lo descartamos. ¿Se acuerdan que esto lo empezamos hace unos cuantos domingos leyendo los versículos 27 del capítulo 1 en adelante? ¿Qué dice allí la palabra de Dios en Filipenses 1:27?
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ya hablamos de que nuestro comportamiento debe ser digno del Evangelio de Cristo, pero también tenemos que predicar la palabra. También tenemos que hacer como le dice Pablo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Que así lo podamos hacer, mis hermanos, en este tiempo. Vamos a orar para terminar esta parte.